En Radio Intereconomía, La Fábrica de Inversores, con Félix Fuertes. Y volvemos aquí en la Fábrica de Inversores en Radio Intereconomía, pues después de un año que podríamos decir sabático, en el que nos hemos tomado este periodo para descansar, para pensar, para reformular el programa, escuchar todos los comentarios, plantearlos de nuevo, y con ello volvemos con fuerza aquí en Radio Intereconomía, con muchas ganas de traeros no solo buen contenido y buena formación para que podáis interpretar la información que tenemos a día de hoy, que seguramente estaréis recibiéndola constantemente de diferentes medios de comunicación, sino que además venimos con la idea de ejecutar dudas, de hacer el proceso de análisis, el proceso de entendimiento de lo que son los modelos de inversión, los diferentes modelos de inversión, en lo que es en este mundo tan complejo y tan complicado y tan lleno de contenido. Por ello, antes de comenzar el programa, quiero destacar de que todo lo que vamos a comentar va a estar completamente, todos los expertos y todas las personas que están vinculadas con este programa y que van a estar dando su opinión, no son las opiniones de Radio Intereconomía. Y prácticamente que entendáis que nuestra idea es que podáis escuchar nuestras opiniones sin asociarlo a la marca. Debéis entender también que tengo que avisaros de que invertir y especular y todo lo que tenga que ver con arriesgar el capital tiene y necesita parte de formación e información, y por eso estamos aquí en la Fábrica de Inversores conmigo, con Félix Fuertes. Me voy a presentar de nuevo porque imagino que como la Fábrica de Inversores ya llevamos tiempo, ¿no? Pero aún así muchos de vosotros que nos estéis escuchando ahora mismo seáis nueva audiencia. Yo soy Félix Fuertes, CEO, fundador de la Escuela de la Academia Formación en Inversión.com y actualmente también director del área de inversión de Rand Protocol, Rand Network. También nos podéis encontrar por Rand.app, que es un neobanco especializado con un objetivo de ofrecer servicios financieros descentralizados a través a un enfoque, ¿no?, de un público millennial. Pero eso lo podéis comprobar vosotros en la misma web. Hoy tengo la suerte de contar con dos invitados de excepción. Uno de ellos es un querido, los dos son queridísimos amigos. El primero de ellos es Paul Martín, CEO y fundador, ahí donde le veis parece que tiene 17 años, pero en realidad el chaval ya está a punto de cumplir los 24. Y lo dicho, él es el CEO, fundador de Rand Network, actualmente denominada Rand App, y es un neobanco con el objetivo de ofrecer sobre todo al público millennial la posibilidad de invertir en el ecosistema de finanzas descentralizadas sin tener que tener ningún conocimiento. Buenas tardes, ¿cómo estás, caballero? ¿Qué tal, Félix? Muchas gracias por tenerme hoy aquí, la verdad. La verdad es que el placer es mío. Es sábado, la 1 de la tarde, y entiendo que habrá muchas personas que me estén escuchando ahora mismo en el teléfono móvil, a través de la web o a través de radio en sus emisoras en casa o en el coche. Pero quien quiera y disponga también nos pueden ver en el canal de YouTube, en este caso en mi canal de YouTube personal, en Félix Fuertes, esta grabación en directo o posteriormente en diferido. Cuento también con la suerte en este programa de que haya aceptado la invitación una persona muy especial, que le conozco también desde hace mucho tiempo y que tiene muchísimo conocimiento en el ecosistema DeFi, que es Valentín Santamaría González, gestor en Velobaba Fund. Velobaba, que imagino que lo conoceréis todos porque actualmente es el único hedge fund regulado sobre cripto en España y en múltiples países, ¿no? y expandiéndose una barbaridad. Y también profesor en diferentes universidades. Casi prefiero que os presentéis vosotros, ¿no? ¿Cómo estás, Valentín? Muchas gracias por estar aquí.
Hola, muy buenas Félix, muy buenas Paul. Es complicado rechazar una llamada de Félix, porque siempre sabes que vas a hablar de lo que te apasiona y vas a pasar un buen rato seguro. Si no nos fallas, así será, ¿no? Bueno, sí, hago una introducción, ¿no?, de lo que será el programa para toda la audiencia. Nuestra idea es que podáis aprender a invertir como los mejores, pero como podréis ver en la descripción que tenemos en la página web, lo que es la duda, el método de la duda es lo que nos caracteriza. Dudamos constantemente de todo. Entiendo que al final os pasará a todos los que nos estéis escuchando, ¿no? Cada vez que os propongan una oportunidad, veáis algo en las noticias, siempre estaréis preguntando a otra persona, siempre querréis la opinión de un experto, siempre querréis o estaréis dudando de si eso es cierto o no, es demasiado bueno, demasiado malo. Pues yo vengo aquí para resolver esas dudas y vamos a plantear una resolución vamos a intentar encontrar la forma más adecuada para rebatir estos planteamientos. Entonces, en el programa de la Fábrica de Inversores, donde yo estaré dirigiendo este programa, pues vamos a trabajar este punto y podréis ver los programas, escucharlos en el iVoox de Radio Intereconomía o en la web o directamente en mi canal de YouTube, Félix Fuertes. Bueno, me gustaría, antes de nada, ya que voy a tener que plantear la duda o voy a tener que aplicar el método de la duda sobre realmente lo que hacéis, voy a requerir de una presentación vuestra. Yo creo que una presentación o que nos contéis un poco vuestros orígenes, Valentín, Paul, porque creo que la audiencia también pues, merece entender quién va a plantear hoy ese ejercicio de por qué DeFi, las finanzas descentralizadas, son un ecosistema que durante muchos años se ha estado planteando como un ecosistema muy potente de inversión y se sigue promocionando como un ecosistema donde muchos minoristas y mayoristas institucionales deberían entrar. Se sigue justificando que los institucionales, que los inversores acreditados tienen que entrar en este mundo y cada vez van a ir entrando más. Incluso ya se plantea no, es que hay solo un 3% de la población mundial que forma parte ahora mismo del ecosistema de las criptomonedas y concretamente en DeFi, por lo cual hay mucho recorrido por delante, pero tenemos que hacernos la otra pregunta: ¿por qué el otro 97% no ha entrado en el ecosistema todavía? ¿Qué es lo que les está frenando? Y bueno, eso es un poco lo que vamos a tratar hoy, de qué estamos viendo. Somos 3 gestores profesionales que estamos viendo en el ecosistema DeFi que nos está resultando o que puede estar resultándole al ecosistema algo complicado de superar para poder lograr ese resultado de generar más adopción. Así que bueno, primero vamos a entender quiénes son nuestros invitados y después pasamos, yo creo, que a la temática. Así que, Paul, cuéntanos un poquito sobre ti. Nada, me llamo Paul, como ya hemos dicho. Empecé a emprender cuando tenía 16 años y desde ese momento, pues la verdad es que todo ha sido una montaña rusa de cositas. Conocí Bitcoin finales de 2018, básicamente porque mi objetivo en ese momento era irme a vivir a Nueva York. Vi un chaval en las noticias que se había comprado un apartamento con Bitcoin y dije, ¿qué es esto? Vamos a entenderlo al menos. Y desde ese momento entré en el ecosistema desde un punto de vista muchísimo, o sea, desde la parte más especulativa o desde la parte puramente financiera. Y poco a poco fui entendiendo los básicos detrás de blockchain, detrás de cómo funciona todo el ecosistema, para qué nació y por qué está aquí. Y poco a poco, cuando empezó a salir DeFi, al principio 2020, finales 2021, bueno, Summer 2021, que es donde realmente vimos el boom. En ese momento estábamos haciendo estrategias market neutral y delta neutral entre exchanges centralizadas y descentralizadas, y desde ahí fuimos construyendo RUN. Lanzamos RUN ahora en diciembre del año pasado, después de un año de construcción por detrás. Y nada, el objetivo de RUN básicamente es ayudar a la gente a gestionar mejor el capital, a darles oportunidades de inversión de muy bajo riesgo y básicamente ayudarles a crecer el capital a largo plazo. 2 cuentas, una cuenta que ofrece un 5% anualizado y otra cuenta que es una cuenta de premios, que es el mismo 5% anualizado. Lo único que hacemos es agrupamos los intereses por parte de todos y los distribuimos en forma de premios el viernes. ¿Vale? Entonces, desde el inicio hemos trabajado en todas las cosas imaginables de esta industria, entre exchanges centralizadas como exchanges descentralizadas, todos los protocolos habidos y por haber de lending y todos los protocolos de insurance también, etcétera. Y hemos probado un multitud de cosas y hoy pues estoy contento de estar aquí y explicar por qué creemos que aún
queda, o al menos yo personalmente, queda un poco de tiempo hasta que veamos también todos los institucionales caer en masa al ecosistema. Creo que es algo que va a llegar, pero que aún faltan cosas para que lleguen, ¿no? Y nada, encantado de estar aquí, ya como he dicho. Muchas gracias, Paul. Sí, nos va a ser muy interesante escuchar tu opinión y sobre todo felicitarte por todo lo que estás consiguiendo a una edad tan temprana, ¿no? El otro día vi un meme que además te hicieron a ti que básicamente tenías la opción de vivir tu vida tranquilamente como un chaval de la universidad o estar o dormir 3 horas o dormir 3 horas al día sacando una empresa adelante. Pero bueno, enhorabuena. Gracias. Bueno, vamos a pasar a Valentín. Cuéntanos sobre ti. ¿Por qué debemos fiarnos de ti, Valentín? No sé. Nosotros ya somos más abueletes, ¿eh? Bueno, es estupendo, ¿no? Escuchar a personas como Paul, la verdad que da envidia sana tan pronto tener esas iniciativas y luchar por ellas. Yo empecé a finales del año 2016 en este sector. No entendía mucho, poco de lo que venía del área energético, de la parte de energía. Y bueno, la tecnología siempre me ha gustado, sobre todo cuando se presenta pues, de una forma así como disruptiva, radical, cuando realmente entiendes que algo va a pasar, ¿no? Algo va a cambiar, algo se está sacudiendo y puede ser esto, ¿no? Lo que tienes delante. Entonces, ante toda esa cantidad de información que ya había en aquel momento, había que buscarla mucho más que ahora, evidentemente, había mucha información. Bueno, pues decidí empezar a investigar un poco más, empezar a leer, empezar a viajar, a salir a ir a eventos. Bueno, al final era un poco raro al principio porque todo eran garajes, en zonas de atrás de bares. Es un poco todo muy oscuro, muy escondido. Pero bueno, Bueno. Es que estás relatando exactamente nuestro periodo de 2017 en el que nos montábamos meetups de cripto en la parte superior de un bar y la verdad es que era, bueno, me acuerdo que fue una época súper cachonda, la verdad. Estuvo muy bien porque hoy disfrutas de esa etapa. Disfrutas mucho porque la gente o los amigos, los conocidos te decían, madre mía, qué razón tenías un poco en el tema de que ojo con este sector, ojo con esto, que ya no en el área especulativo, sino en el área de formación, en el área profesional. La verdad que se está viviendo un momento muy bonito, ¿no? En cuanto a que hay mucha demanda y todo el talento que hay dentro es impresionante. Cuando viajas y te reúnes con equipos como Cílica, como Chromia, hablas con ellos, realmente alucinas del talento que hay, de la migración de talento que ha habido estos años de las tecnológicas más fuertes a este sector. Y entonces, bueno, pues ahí te sientes más tranquilo, ¿no? Porque empiezas a entender mucho más esto. Ellos te hablan de una forma muy, muy directa, no saben lo que va a pasar, pero tienen claro que lo tienen que hacer y eso es un apoyo muy bueno el que tienen ahí. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Al final son gente joven, gente con carrera, gente con idiomas, no ves el mítico enchufismo, el mítico cuñadismo. Hay gente muy preparada. Si no estás preparado, no puedes entorpecer un proyecto de esta calidad. Cuñadismo en criptomonedas, yo creo que tenemos cuñadismo constantemente, ¿no? O sea, la cantidad de cuñados que recomendaron Terra, ¿no? En su momento. Sí, ¿no? hombre, pero no como enchufes para que trabajes, ¿no? Sino, sí. Ya. El cuñado, esa figura es, al igual que los bares y los garajes, el cuñado estará siempre, ¿no? Y ya te lo dije y Sobre todo ahora. Bueno, es que está el cuñado que te dijo, está el cuñado que nos decía no entres ahí y está el cuñado que te dice entra ahí. Entonces, sí. Y cuñado en el buen sentido de la palabra, claro. Sí, está el que te busca cuando esto se va para arriba y el que se esconde cuando no. Entonces, ya, están los dos cuñados. Bueno, pues nada, fruto de todo esto, pues empecé a aprender, empecé a juntarme con gente que siempre sabe más que yo para poder absorber todo lo que ellos tenían en la cabeza, para poder también calibrar, ¿no? Porque al final si no calibras bien dónde estás, aparece el miedo, el rechazo, y esto tampoco es bueno, ¿no? Tienes que tener una opinión propia, un criterio. Y bueno, cada vez que iba conociendo más me gustaba, más entendía que era el sector donde tenía que estar o desarrollar algo, hacer algo. Y bueno, los años fueron sucediéndose, nos encontramos por el camino, Feli, nos encontramos con muchísima gente con la que hoy seguimos en contacto, seguimos compartiendo horas, minutos, trabajo, inquietudes, preguntas, porque hay siempre dudas, siempre preguntas.
Y bueno, en el 2019 me incorporé al proyecto de Lluís. Primero fue una escuela, sigue siendo una escuela de formación, donde me incorporé yo para dar un poco el área más especulativo, más también en gestión, en Valentín, entre tú y yo, entraste en la escuela y mejoró. O sea, todo fue mejor. O sea, fuiste la contratación. Bueno, no, hombre, no lo quiero ver así, no lo quiero ver así. Yo quiero ver que aporté mi granito de arena y gracias a ese granito de arena se aportaron muchos granos de arena y hoy lo que fue ese proyecto, lo que estaba ese proyecto ahí en el 19 se convirtió pues en un grandísimo fondo, en un proyecto mucho más ambicioso. Hemos podido sumar muchas personas a este proyecto y nada, pues nos lanzaron el guante en el 2020. Oye, si estáis enseñando a la gente a invertir, ¿por qué no des ejemplo? ¿No? Una pregunta, ¿fuisteis el primer institucional en entrar en institucional regulado, en entrar en DeFi en España, ¿no? Puede ser. La verdad es que no nos fijamos tanto en el titular de España porque no estamos... Bueno, españoles. Sí. O sea, lo que quiero decir es, no por territorio, sino porque sí. sois... Sí. En lo que es regulación y tener todos los checks y todo lo que tengas que tener para estar regulado, sí. Fuimos los primeros. En el mundo había alguno más ya, pero tampoco hay muchos que realmente tengan todas las... tengan el know-how o el poder ser un headfund en este sector. Hay varios ya, pero bueno, en lo que son españoles éramos los primeros. Y creíamos que era el momento de estar, de hacer y de construir, porque digo, nos lanzaron el guante y dijimos, pues venga, es verdad, ya que estamos enseñando, ¿por qué no vamos a gestionar? ¿Por qué no vamos a hacer esto? Y fruto de esos primeros pasos en Estonia, nos tuvimos que ir a Gibraltar, nos tuvimos que regular. No tendréis a Crypto Spain, ¿no? Como asesor, ¿no? Porque entiendo que entonces estabais jodidos, macho. No nos gustan los discursos tan radicales, pero ni de una cosa No. No nos gusta. Aquí a ninguno nos gusta, ¿no? Además que consideramos que esto es como esto forma parte también de los mercados, ¿no? Cuando todo el mundo compra, pues al fin y al cabo ¿quién es el que vende, ¿no? Es decir, al final se genera un extremismo demasiado grande que no puede durar, ¿no? Oye, os quería preguntar a los dos, porque a ver, yo por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que conocí DeFi y bueno, también las finanzas centralizadas, pero cuando conocí por primera vez DeFi, lo que me llamó la atención fue conocer Balancer. Hubo un protocolo que se llamaba Balancer y me dejaba alucinado porque decía, coño, un sitio donde yo puedo ser creador de mercado, es decir, yo pongo liquidez, esta liquidez me pagan por las comisiones que se generan en los intercambios y adicionalmente además es un espacio donde a priori tiene mucho margen para incrementar volumen. Me pareció un súper negocio, me parecía impresionante y con una rentabilidad muy defendible, ¿no? Entonces, os pregunto un poco a vosotros. Primero, ¿cómo conocisteis DeFi? ¿Cómo arrancasteis en DeFi? ¿Y por qué decidisteis, como institucionales los dos, entrar en DeFi? Porque yo cuando entré fue porque directamente dije, es la primera vez que voy a poder ser minorista o incluso empresa o incluso institución pequeña y poder ser un creador de mercado. Un creador de mercado al final es un negocio relativamente rentable, complejo pero rentable. En el largo plazo es muy rentable y en medio plazo también. Y es algo que a mí me fascinó tanto que yo creo que de hecho es por lo que casi todo el mundo y porque lo tuvimos y la razón por la que tuvimos ese boom de DeFi en 2020, porque todo el mundo lo que vio ahí fue una oportunidad de ganar dinero de forma pasiva con un modelo de negocio interesante. A pesar, insisto, de que incluso fueron los NFTs los que realmente acabaron movilizando más volumen en aquel momento, ¿no? Y los que siguen movilizando más volumen. Pero bueno, por no irme por las ramas, a mí me encantó ese modelo de creación de mercado y me gustaría saber vuestra opinión, me gustaría saber cómo vosotros decidisteis entrar en DeFi, qué es lo que os encantó de DeFi y por qué a nivel institucional habéis decidido destinar vuestros millones en DeFi.
Por mi lado, yo me acuerdo, o sea, obviamente Uniswap siempre ha sido uno de los grandes pilares de este ecosistema. Yo me acuerdo pero que realmente cuando se empezó a hacer ruido real y donde empezamos a ver ruido real fue cuando Compound sacó el programa con Compt y donde empezamos a ver los primeros programas de liquidity mining, y ahí es donde ¿Qué es el liquidity mining? La minería líquida. Es básicamente fue una etapa, porque ahora lo vemos ya menos, ¿vale? Fue una etapa en la que DeFi, la mayoría de protocolos, incentivaban que proveedores de liquidez proveyeran liquidez y trayeran liquidez para que después traders pudieran intercambiar monedas, ¿no? Básicamente subsidiando una parte de las tasas de interés con sus tokens de gobernanza que tienen. Entonces lo que veías era cualquier proyecto lanzar, sacar programas de liquidity mining y millones a fluir, ¿no? a esos protocolos por inversores que básicamente buscaban tasas obviamente subsidiadas y no realistas a largo plazo ni sostenibles a largo plazo básicamente por esta campaña de marketing que todo el ecosistema creó alrededor de crear sistemas subsidiados, ¿no? con los tokens de gobernanza. Ahora ya no lo vemos, o no lo vemos en esta medida, ¿no? que veíamos en ese momento, donde el más tonto hacía un 100% APY en un mes. Sí, eso me recuerda a las ICOs de 2017 también, que Exacto. el más tonto multiplicaba por 2. Exacto. Qué tiempos, tío. Exacto. Qué tiempos de no hacer nada y creerte Warren Buffett. Era un momento que es lo que decíamos, ¿no? En ese momento, que es que era difícil no hacer dinero. O sea, realmente tenías que montarte lo difícil para no hacer dinero en ese momento. Uh-huh. Después la hostia vino, como todo. ¿No? Entonces, la verdad es que yo me acuerdo del primer momento donde realmente empezamos a ver gente, empezamos a realmente escuchar mucho ruido. Fue en el momento que Compound sacó el programa Liquidity Mining de Com. Por mi lado, fue un proceso más poco a poco, pero todo un descubrimiento. Y bueno, yo lo intentaba compartir con otra gente que se dedicaba ya a gestionar y a hacer cosas, porque fue como decir, joder, es que por primera vez tenemos la oportunidad de hacer más cosas con nuestros criptoactivos, nuestros tokens. O sea, es decir, ya no existe la esperanza, ya no solo está la esperanza matemática de comprar barato y vender caro, que es maravillosa, pero te deja siempre un poco en el limbo, sino que, hostias, puedo usar mis tokens como colateral para pedir dinero. Bueno, es que yo cuando me enteré de eso, además es que lo que más me jodió es que me enteré tarde. O sea, digo, pero ¿cómo es posible? O sea, que MakerDAO, por ejemplo, que es un protocolo, uno de los protocolos, ¿no? O Compound, como acaba de mencionar Paul, de repente me digan, oye, que puedes depositar aquí tus Ethers, no los vendas, deposítalos aquí, claro, pídeme algo de pasta y usa esa pasta para ganar más dinero. Y claro, yo cuando lo razoné, yo pensé, pues macho, digo, como soy el último de la fila en enterarme de esto. Pero esto pasa siempre, en los oficios pasa siempre, ¿eh? Pasa tanto que es el último que se entera de las novedades. No sé, le pasarán todos los oficios seguro, porque estás a todo y no puede ser. Pero fue terrible, o sea, fue feliz, o Paul, ¿no? Fue, joder, o sea, hostia, tío, ¿puedo pedir dinero? O sea, si yo tengo Ethereum y creo que se va a ir a $10.000, tío, ¿por qué lo tengo que vender ahora a 600? Joder, yo mis ganas es mantenerlo y por primera vez me están dando, gracias a su valor intrínseco, una contraparte en dinero, en dólar, a valor de dólar, para, como bien dices, poder hacer o poder aprovechar otras oportunidades que empezaban a destaparse. Joder, y veías que dices, pues esto tiene muy buena pinta. Y de repente, en poco tiempo, se montó una estructura muy gráfica y muy sencilla, básica y muy interesante. Banca central, MakerDAO, banca comercial, AB Compound y una banca un poco más privada, una banca más privada o sofisticada como Balancer, por ejemplo, donde ya los productos eran un poco más complejos y la gestión era diferente. Entonces se montó en un momento una estructura financiera que dices, madre mía, acaban de hacer un copia y pega del sistema tradicional en cuestión de un año y funciona. Funciona, es que es fácil. O sea, a las 2 de la mañana, a las 3 de la tarde, un domingo, un lunes, sin KIC, sin correo electrónico, simplemente con mi wallet y estas plataformas puedo interactuar.
Yo, de verdad que me costaba, yo intentaba mirar por detrás del ordenador a dónde estaba el truco, o dónde estaba... No iba a haber el problema, ¿no? Voy a pagar la Fanta de todo esto, seguro. Bueno, ya te digo que quien pagó la Fanta no fuiste tú. Fue un fondo llamado Three Arrows. Ese fue quien pagó la Fanta, yo creo. Puede ser. Sí, Oye, no sé si os acordáis de Bancor en ese momento también, que ahora ya Bancor está teniendo menos tirada, pero en ese momento Bancor era espectacular. Yo era un friki de Bancor. Yo me fui a Israel a conocer a los fundadores de Bancor, imagínate. Sí, Bancor fue en ese momento un espectáculo también. Mucha gente que lanzaba tokens directamente haciendo la manera de como de ICO, directamente montando el pool ahí. Me acuerdo que hasta nosotros lo planteábamos al principio. La verdad que Bancor muy guay también al principio. Después ya hemos visto pues que todo el excitement ha ido regularizándose, ¿no? Como debe ser al final. Y sobre todo también por la parte que decíais de hacer borrow. Fue una manera muy interesante por mucha gente de ver cómo podías poner en corto un activo con una tasa de interés muy controlada o bastante regulada. Y cosa que solo lo veías en momentos pues en exchange centralizados, obviamente, pero en exchange fuera de eso no era inconcebible. Mira, fíjate, justo acabas de sacar un tema que a mí me parece interesante, porque es justo lo que quería preguntaros. ¿Cuál es la amalgama o qué es lo que habéis encontrado, qué opciones habéis visto en base a vuestra experiencia que se puedan explotar, que se puedan utilizar o que ha llevado o que puedan llevar a un institucional a entrar en el ecosistema DeFi y CeFi también, ¿no? El finanzas centralizadas? Porque yo, por ejemplo, como minorista, lo que observo es que el TVL que se mantiene, el total del valor bloqueado total, es decir, el total de activos bajo gestión en contravalor, está muy ligado también a lo que es el ecosistema que ya existía, ¿no? A los holders, ¿no? A los valentins de turno que están manteniendo ahí y que han dejado sus setters, sus bitcoins, pero claro, no entra más capital. De hecho, yo me genera un poquito de euforia el que BlackRock y Coinbase hablaron en su momento, ¿no? Acordaron, ¿no? De que iban a ofrecer los servicios de Coinbase a los inversores de BlackRock. Y claro, se me encendió la bombilla porque dije, ostras, esto llega justo una semana o 2 semanas antes de la fusión de Ethereum. Digo, ¿será que esta gente lo que quiere es ofrecer la posibilidad de hacer staking en Ethereum a los inversores? ¿Eso puede derivar entonces en una mayor deflación y una compra masiva de Ethers? Todas esas cosas al final se te pasan por la cabeza, pero pasados 6 meses vemos que no ha pasado nada. Y eso deriva también en empezar a pensar en si a lo mejor la tesis está equivocada o si el institucional realmente está siendo precavido o si realmente no hay oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, ha comentado Paul sobre la posibilidad de aprovechar DeFi pues, para solicitar préstamos. Es decir, Valentín, lo que has comentado básicamente es que es al revés. Yo dejo capital y yo puedo utilizar la moneda estable para hacer lo que quiera con ella. Pero Paul ha comentado otra cosa muy interesante, que es todo lo contrario. Yo me quiero poner en corto, yo quiero vender un activo y utilizo un protocolo DeFi para venderlo, sin necesidad de utilizar un derivado financiero, porque se puede hacer al contado. Y ahí entra un concepto que es los tipos de interés, que entiendo que toda nuestra audiencia ahora mismo conocerá perfectamente qué es el tipo de interés gracias a toda la información que existe en el mercado hablando de, bueno, los medios de comunicación sobre los tipos de interés, pero los tipos de interés se aplican a todo. Los tipos de interés se regulan y son variables en función de la oferta y la demanda del activo subyacente. También hay cierta manipulación, lógicamente, como es la de los bancos centrales. Pero bueno, aquí os lanzo esa pregunta, ¿no? Y de hecho yo también voy a participar, ¿no? Y lo voy a decir, pero os lanzo esa pregunta que tengo curiosidad. ¿Qué oportunidades vosotros habéis visto en el ecosistema DeFi que puedan ser aprovechadas y por qué creéis que hay institucionales que todavía no las han aprovechado o que todavía no hay una adopción fuerte del institucional?
Por mi parte, eso, más que las herramientas o el ecosistema, yo creo que el ecosistema a lo largo de estos años ha probado ser robusto, ha probado estar ahí, ha probado, más allá de los sustos que hemos tenido con entidades centralizadas que han tenido una mala gestión o han hecho una muy mala gestión, hemos visto que el ecosistema está aquí y es robusto y está listo para acoger muchísimo más capital. Para mí el único problema en la barrera es totalmente regulatoria. Es decir, para mí la barrera está en que los institucionales requieren muchísimo capital para ellos. Se requiere una gran cantidad de costes en gente y en estructuras que tienen que montar para poder acceder a todos estos productos y no están dispuestos a día de hoy a asumir este riesgo o coste de oportunidad cuando la parte regulatoria no es clara a día de hoy, ¿no? Entonces, esto lo hemos visto muy claramente cuando ya ha ido avanzando la regulación muchísimo más rápido en Estados Unidos. Hemos visto players que querían entrar cada vez yendo más lentos o yendo con muy pies de plomo. Con la parte de staking lo vemos claramente. Aquí en Europa, MiCA está tardando más de lo previsto. Bueno, parece que se ratificó ayer, ¿no? Sí. Ayer lanzó, pero igualmente hay cosas dentro de MiCA que aún no están definidas y, por ejemplo, licencias que se van a sacar para que puedas empezar a aplicar de aquí a 18 meses. ¿Vale? Entonces, pero aún así, ¿la MiCA es para institucional o es para...? La MiCA regula todo, regula tanto institucional como retail, como base o como las bases de transacciones, etcétera, etcétera. Vale, o sea, es un gran framework, el cual, yo os digo, hace falta tener abogados que sepan para solo ir a través de todo lo que es el framework de MiCA. Y yo creo que para mí esta es la gran parte. Espero que tengamos un framework regulatorio ya con MiCA ahora, decente como para que todos los institucionales puedan entrar. Cuando esto entre, estoy seguro que los institucionales van a entrar. O sea, ¿consideras que la regulación es una condición no solo necesaria, sino suficiente para que entre capital del institucional? Es absolutamente, para mí es absolutamente la barrera que está haciendo que institucionales no entren. Porque no es porque no tengan recursos, no es porque no sepan, no es porque ahora ya tienen una lista, ya tienen gente que sabe del tema, ya tienen gente que entiende cómo funcionan estos mercados, que entiende los protocolos, ya lo saben cómo va. Cuando hablas con ellos, que nosotros tenemos conversaciones con grandes players, ya saben de qué va el tema. El tema, lo único es, hay una barrera transparente que es la regulatoria. Totalmente. El proceso nuestro de regulación fue muy duro desde el 2020, mediados de 2020, porque no existía nada que sentara unas bases sobre las que todos trabajásemos sobre ellas y donde te sentabas a regular tenías que empezar de cero. Es decir, te decía el regulador, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Y yo, joder, pues si empezamos así vamos todos a la cárcel. O me cuentas tú algo o yo te puedo decir lo que yo quiero hacer y esto se monta aquí un pan con hostias de cuidado. Bueno, es que en España, con todo mi cariño, ¿no? Pero criptomonedas y cárcel más o menos son palabras que en el diccionario aparecen, ¿no? O sea, en plan, tú buscas criptomoneda y te puede parecer sinónimos, prácticamente. Sí. Y costó mucho esa regulación por este tema, porque no hay nada y esto pues pretende allanar ese camino y que realmente cuando las empresas quieran hacer un proyecto sólido, fuerte, responsable y que aporte un valor al ecosistema y que solucione problemas cara al dinero, que se pueda hacer con garantías y que sea más fácil para todos, ¿no? Pero mira, yo os pongo una situación. Yo soy de los que opinan y defienden que el dinero el institucional entró y probó, y le gustó y le encantó. Lo que pasa que faltan más cosas para que esto tenga una continuidad en el tiempo y lo veamos. 2020, COVID. Desde el COVID hasta hace poco, hasta mediados de 2022 o principios de 2022. Del 20 al 22, las decisiones en cuanto a las finanzas, al dinero, a la economía fueron malas. O sea, las políticas expansivas que se crearon o que se defendieron no fueron del todo lo que se pretendía, que eran un poco mantener una armonía en la economía, ¿no? Es decir, bueno, pues tenemos problemas más con el tema de Ucrania, tenemos problemas, vamos a intentar imprimir dinero para
que sea de placebo. Bueno, pues fruto de todas estas políticas... Pero fíjate, perdona que te interrumpa, Valentín, pero fíjate, yo creo que, porque Paul ha comentado lo de la regulación, y desde mi punto de vista, yo creo que ese es uno de los motivos principales por los que el institucional todavía no, o sea, hay otro motivo más que yo tengo en mi cabeza, pero eso es uno de los motivos principales por los que el institucional no ha entrado, porque no está papá Estado, no está Banco Central, papá Banco Central, para asegurar o rescatar a los mercados. A mí hay una frase que me ha llamado muchísimo la atención y que se le ha escuchado a varios economistas con cierta reputación decirlo en varias ocasiones a lo largo del tiempo y me ha dejado completamente, no helado, porque se entiende perfectamente que los mercados funcionan mediante liquidez, pero, y de hecho es ese punto, ¿no? La parte de liquidez, pero que el mercado de las criptomonedas no lo rescata papá Banco Central. Sin embargo, los mercados financieros, el sector financiero, sí lo rescata papá Estado, papá Banco Central. Por eso creo que ahí, aunque no lo estamos tomando muy en cuenta, creo que eso es un punto muy relevante para pensar que el institucional no entra, porque no hay nadie apoyándole. Vamos, yo lo tengo claro, la regulación va a ser ese catalizador, ¿no? Para que esto suceda y para que el institucional venga confiado. Ya te digo que el institucional tampoco va a querer correr riesgos que corre el minorista, ni va a querer protocolos que utiliza el minorista. También te digo que el institucional trabajará con los protocolos para crear bóvedas o protocolos a medida de lo que busca el institucional con sus cantidades de dinero y bajo las propias políticas internas de cómo lo gestionan, ¿no? Es decir, no vamos a venir al sector cripto, no vamos a venir al sector cripto a asumir más riesgo de lo que asumimos. Queremos asumir el mismo riesgo, pero acceder a este océano de oportunidad que es cripto, que es DeFi, ¿no? Sí, creo que mi idea va por ahí, que trabajarán con los protocolos mano a mano para crear productos a su medida. Y por eso te digo que... Pero ¿estás hablando por parte de tu institución o estás hablando por parte de la institución en general? Es decir, por parte de vuestra, ¿qué estáis buscando? Por parte nuestra también. También nos gustaría, a lo largo de este año, poder trabajar en tener bóvedas hechas un poco a lo que nosotros estamos buscando cuando gestionamos dinero. Porque al final, cuando empiezas a entender y a gestionar dinero, te das cuenta y das un servicio profesional, te das cuenta que la gente no busca ser muy rentable, no busca ser el mejor. Lo que buscas es tener los riesgos operativos, los riesgos financieros y los riesgos técnicos muy controlados. Los 3 riesgos que hay a la hora de gestionar DeFi, muy, muy controlados. Y bajo ese control de riesgos, luego el realmente sacar rentabilidad a lo largo de un año es tremendamente fácil porque tienes 12 meses para paliar pérdidas con beneficios que te pueden llegar, porque el mercado es muy cíclico y muy volátil y te va a dar tanto palos como oportunidades. Si eres un buen gestor y todo lo encauzas por el camino correcto, planificado y con estrategia, en un año vas a ser rentable en DeFi. Lo que necesitas es que la parte técnica, operativa y financiera, esos riesgos que asumes cuando firmas un smart contract, cuando adquieres un token o cuando utilizas una herramienta o vinculas dos herramienta y protocolo, no sea tu mayor problema ahora mismo. Porque el mayor problema ahora mismo para los minoristas o para la gente que accede aquí es esto, no el ser rentable o no. Porque al final, ser rentable lo vas a hacer en el tiempo, pero realmente el controlar qué estás firmando, de dónde viene la rentabilidad, en qué se basa para dar esa rentabilidad y todas las pequeñas áreas que hay ahí que no están a veces muy claras y que no se prestan atención, eso realmente es el problema de este sector. El institucional, Félix, ya te digo que nosotros estamos trabajando y hablamos con varios protocolos para poder crear una forma de trabajar en la que todos estos riesgos no los tengamos que asumir y nos dediquemos solamente a gestionar. Porque ahora mismo no nos dedicamos solo a gestionar, nos dedicamos a que no nos roben y luego gestionar. Y es complicado, es muy difícil. Fíjate, por eso te decía lo de la parte técnica. O sea, porque yo aquí, por ejemplo, con Paul discuto muchísimo. Nos llevamos fatal y por eso estamos trabajando en la misma empresa, ¿no? Me encanta hablar con él todas las semanas porque siempre estamos debatiendo y hablando de diferentes oportunidades que vemos en el mercado, cómo explotarlas, cómo trabajarlas, cómo automatizarlas. Es cierto que hay una parte que es un riesgo muy grande, el DeFi, dejando la parte discrecional, es decir, que a día de hoy
todavía falta mucho trabajo para poder automatizar y trabajar en algoritmos que lo hagan bien dentro del ecosistema, porque lo bueno es que como la mayoría de los protocolos que actúan sobre otros protocolos en DeFi suelen ser financiados mediante lo que se denominan grants, subvenciones, porque al fin y al cabo es la comunidad la que financia esos bienes comunes, como lo llaman ellos, common goods. Pues cuando te pones a utilizar ese tipo de protocolos que a priori están reconocidos en el ecosistema, que han absorbido activos, no son del todo eficientes, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a ver también problemas en la parte técnica. Pero sobre todo, lo hablo con Paul muchas veces, estamos analizando constantemente oportunidades en DeFi y todavía no somos capaces de encontrar oportunidades que nos ofrezcan la suficiente tranquilidad para pensar en que primero el protocolo no va a ser hackeado, que ahí hay una solución que se plantea para ser implantada en julio, que yo sepa, que es la opción esta de Eigen, ¿no? Que la comunidad de Ethereum ahora mismo está eufórica con esta actualización, porque si entra a funcionar y funciona, probablemente sea un cambio radical en lo que es en Ethereum y probablemente también en protocolos o en blockchains EVM también, que están basadas en Ethereum, que bueno, imagino que lo conoceréis, que básicamente la parte de que los validadores de Ethereum también validarán y ofrecerán la seguridad de la red a los mismos protocolos, lo cual derivaría en que los smart contracts no se pueden hackear o no se pueden explotar a menos que un validador de Ethereum te diga que se puede explotar, ¿vale? Entonces, que todavía seguramente habrá vectores de ataque, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos un punto que has mencionado tú, Valentín, que a mí me llama mucho la atención también, que es la construcción de una capa 3 de liquidez, que además es la que considero que es la que va a estar realmente regulada, porque hay alguien que esté escuchando a nosotros ahora mismo y dirá, sí, el institucional no entra en DeFi, se regula con MiCA, al menos en Europa, y consideramos que aún así eso va a suponer un punto, un toque de regulación, un toque de entrada de liquidez en DeFi, cuando la realidad es que DeFi es descentralizado y no se puede regular. Ahí es donde entra ese componente de capa 3, que es básicamente el componente regulado, donde supuestamente ahí se va a reunir esa liquidez de esos protocolos DeFi que quieren absorber más liquidez institucional, el cual está dispuesto a meter ese capital. Pero claro, yo sé que va a entrar capital porque se van a solucionar los problemas técnicos, pero aún así sigo teniendo mis dudas sobre las oportunidades que hay en DeFi. Porque además tengo otra pregunta para vosotros y son dos preguntas realmente y en base también un poco, yo tengo también mi opinión, pero la verdad creo que es interesante conocer vuestra opinión, que por un lado, sí, DeFi sigue dependiendo muchísimo de los exchanges centralizados y a mí me sorprende que un exchange centralizado se vea afectado, tenga algún problema reputacional, técnico, de liquidez y DeFi se vea perjudicado, sobre todo además porque, el caso sobre todo de DAI, aunque el caso de DAI es más por un emisor de criptomonedas de moneda estable, y por otro lado, ¿qué estrategias hay en DeFi ahora mismo que a una institucional le pueda resultar interesante para poder generar un rendimiento estable y que pueda rivalizar con el tipo de interés que ofrece el bono americano o el bono europeo, el bono alemán, por ejemplo, ¿no? Entonces, os lanzo un poco esas preguntas, ¿no? De hasta dónde habéis llegado para encontrar oportunidades, teniendo en cuenta que la parte técnica se va a solucionar y que la regulación ya ha entrado. O sea, aquí antes de entrar en las oportunidades para comentar, o sea, yo creo que por la parte institucional o porque, por ejemplo, exchanges centralizadas aún están teniendo muchísima cadencia en todo el ecosistema, es porque si eres retail, ¿no? Es decir, si quieres poner 1.000 euros, la mayoría de protocolos tienen on-ramps para poder ponerlo en tarjeta, pero a nivel institucional no puedes poner millones en tarjeta. Vale, entonces necesitas de bridge de entes centralizados que puedan acabar desembocando en los protocolos descentralizados que quieres usar, ¿no? Entonces yo creo que a lo largo de años, y estoy hablando ya no de 5, sino de 6 y a 10 y 15 años, lo que yo veo es Pero, Paul, tío, que estaré muerto, tío.
Es que es joven, cabrón, claro. No, hombre, no estarás aquí, claro, aún que Paul estarás aquí aquí, tiene estás en 23 RAN años gestionando. Estarás Él en tira RAN para casa, gestionando. claro. Pero como estamos viendo ya, BlackRock y los grandes ya están diciendo que vamos a tokenizar los securities. A día de hoy no tiene ningún tipo de sentido que estemos usando empresas como el SWIFT, porque, por quien no lo sepa, el SWIFT es una empresa, ¿vale? Para gestionar básicamente transferencias entre países. No tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? La infraestructura bancaria es un dinosaurio a día de hoy. ¿Vale? Entonces, lo que yo sí que veo es que la segunda fase de esta... La infraestructura bancaria usa Ripple. Bueno, vamos a decir que qué porcentaje de gente. Ripple son los dinosaurios, también. No, pero un emoticono, Félix, pero no te mando el emoticono. Pero en serio, la infraestructura bancaria a día de hoy no, o sea, si cuando estemos realmente trabajando en infraestructuras donde todos usamos la misma base de datos, que es al final lo único que es una blockchain, una base de datos unida, ya vamos a ver que el paso a lanzar y al paso a poder que institucionales entren en DeFi va a ser muchísimo más grande, porque ya estaremos trabajando en el día a día en la misma base de datos todos. Ya podremos directamente transferir dinero, igual que lo hacemos al BBVA, a una wallet que nosotros tenemos, que sea self-custody o que sea de la exchange que sea, y podemos directamente después interactuar con protocolos DeFi. ¿Vale? Entonces yo creo que vienen dos partes. Primero, la parte de regulación, esta primera como ola, y la segunda ola va a ser cuando realmente todos ya estemos trabajando en el mismo patio, ¿no? Porque ahora mismo tenemos dos patios diferentes y tienes que pasar siempre por un puente para pasar de un patio al otro, ¿no? Y a nivel de oportunidades, lo que pienso es que hay muchas oportunidades si eres retail, las que están muy visibles, pero lo que puedes hacer con 1.000 euros no lo puedes hacer con 10 millones, ¿no? Entonces la gestión es totalmente diferente. Apoyo al 100% lo que ha dicho Valentín. Los institucionales no se basan en hacer un 30% anual. El foco es tener una rentabilidad sostenible y mantener los riesgos al máximo en todos los sentidos posibles, ¿no? Garantizar el capital siempre es lo más importante y después vienen los beneficios, ¿vale? Digamos que el primer para nosotros en RAN siempre es base, ¿no? La prioridad número 1 es nuestro deber de custodia y la prioridad número 2 después es generar rentabilidad, ¿vale? Entonces, si el deber de custodia se ve ya realmente muy afectado o no está ahí el riesgo rentabilidad, ya solo con lo primero que tienes que hacer, que es custodiar el dinero de la gente, no tiene ningún sentido para una institución. Totalmente. Esas son las reglas del juego que se marca cuando ya estás en la parte institucional. Se trata sobre todo de mantener una constante a lo largo del año y controlar mucho los riesgos, ¿no? Porque ahí está un poco todo lo que es tu reputación y además que se puede hacer, porque no hay ningún tipo de prisa, ni cierra ni se va a acabar. Entonces se puede hacer este mercado. Durante los últimos 2 años, tasas de interés negativa. 0 o negativa en muchas regiones del mundo. El institucional se vio muy atrapado, Félix. Los últimos 2, no. Los últimos... Yo me pillé una hipoteca en 2015 a un tipo de interés 0. O sea que han pasado ya 8 añitos. Pero bueno, pero realmente en los 2 últimos años, 2020-2022, el institucional o cualquiera de estos actores, de grandes players del mercado, tuvieron una alternativa no regulada a poder generar tasas de interés por encima del 4, 5, 6% anual a valor dólar. Y eso fueron las DeFi. Protocolos muy sencillos como Aave, Compound, Curve, Balancer, ofrecían ya esa alternativa y lo vieron. Y yo creo, y estoy muy seguro que probaron ese TVL no creció tantísimo con el dinero de los 4 amigos que estábamos emocionados con las DeFi. Esos TVL subieron porque se inyectó mucho dinero, que es muy poquito de lo que ellos están gestionando. Pero lo inyectaron para ver realmente, para hacer esa prueba, decir, joder, tenemos ante nosotros una opción donde cuando las tasas de interés no sean rentables en instrumentos de renta variable, de renta fija, perdón, como bonos o lo que sea, joder, tenemos las DeFi para poder utilizarlas, ¿no? Y esto fue lo que ha ido creciendo y creo que es lo que está acelerando todo el proceso regulatorio, pues para que cuando esto suceda, realmente estos grandes players. En DeFi oportunidades... Pero de todas formas, perdón, Valentín, antes de hablar de las oportunidades en DeFi, yo creo que actualmente lo que has comentado, que me parece curioso y cierto que estoy de acuerdo contigo,
pero me resulta interesante y nunca lo había pensado o sea, nunca me había parado a pensarlo realmente, pero entonces en institucional, o por así decirlo, el que va a poner la pasta, porque al final el minorista lo que está haciendo constantemente es esperar a que entre alguien para poner la pasta, ¿no? El problema es que el institucional en su momento vio que tenía una oportunidad o una alternativa a generar un rendimiento superior al que le estaba generando el mercado tradicional, sobre todo además pensando en que la renta variable y las valoraciones ya eran muy altas, el bono, las letras del tesoro, las obligaciones estaban pagando negativo o 0%, y además el mercado de las criptomonedas está subiendo, y aquí es donde está el punto, que el mercado de las criptomonedas estaba apreciando y por eso es interesante aplicar y tener acceso a ese tipo de interés que te da DeFi cuando el mercado de las criptomonedas es boyante. Pero lo curioso de todo esto, y dejando de lado que Estados Unidos y Europa, los países en general, hayan subido los tipos de interés, lo cual de alguna forma es, yo creo que un engaño. Bueno, yo creo no, es un engaño, es una falacia, porque si la inflación no va a volver a las cotas del 2 o el 3% en al menos un par de años, eso quiere decir que el institucional que destine dinero a deuda pública va a tener que estar soportando 0% de rentabilidad o incluso negativa, ¿no? Que sí, que al final es todo conservar el capital y neutralizar la inflación, pero básicamente no va a estar ganando nada. Y hay quien se preguntará por qué dice esto, ¿no? Porque al final la inflación va a estar un poco a la par de lo que van a ser los tipos de interés o lo que vaya generando de cupón durante al menos los próximos 2 años el inversor. Pero claro, el problema de las cripto es que las cripto pueden superar esto, pero ahí tienes el problema de que ahora ya sí las criptomonedas que yo utilice para poder sacar rentabilidad a un tipo de interés X que me ofrezca DeFi, protocolos en DeFi, van a estar reñidas con la inflación de la misma criptomoneda, porque la criptomoneda al final se está generando una inflación que puede también neutralizar esa rentabilidad, y eso al final deriva en que si tengo que elegir entre dos activos que me van a dar un 0% de rentabilidad, pues ¿cuál de los dos elijo, ¿no? Es decir, pues al final elijo el que a priori está más consolidado, ¿no? En el tiempo. Puede ser. Lo que pasa es que aquí entra en cada uno, como bien has dicho ahora, también entra un poco la planificación, la estrategia y el momento del mercado. Es decir, estamos en un momento muy alcista. Creo que la inflación de esa propia criptomoneda va a ser completamente solventada con la propia rentabilidad que te está generando, ¿no? Porque estamos pillando un momento donde ya por sí sola se está revalorizando continuamente, momentos alcistas del mercado, momentos donde estamos en ese ciclo donde entra dinero y se genera todo este FOMO. Si estamos en un mercado más lateralizado o bajista, ahí es donde tienes que aplicar o pensar bien cuál de las partes es la que más te interesa, fiat, cripto, a la hora de hacer la gestión y a la hora de convertir. Es decir, yo soy mucho de la opción de que cuando algo se devalúa, sobre todo en cripto, acumularlo porque el tiempo al final me da la razón. No todo y no siempre, es arriesgado, pero entro en una fase más acumulativa. Me gusta acumular un activo que sé que luego le voy a sacar más rentabilidad, porque no se basa solo en esto, en lo que yo genero mi rentabilidad. Genero rentabilidad con más acciones. Pero esta acción la tengo más en consideración en cuanto a que el mercado está lateralizando, bajando, o estamos en un momento de incertidumbre. Ahí es donde realmente acumulo y luego planifico un poco qué hacer con esa acumulación que tengo y cómo utilizarla después, porque puedo seguir reutilizándola continuamente en DeFi. Entonces, aquí entra un poco ya en el tema de institucional y el tema ya de los cambios y el tema de las tasas de interés, el ver en qué momento va a salirse de DeFi y va a volver al sector tradicional o al fiat, porque le va a contrarrestar o le va a compensar seguir el camino más tradicional, ya que el activo cripto se devalúa y encima le está afectando también su propia inflación o sus propias políticas deflacionarias de esa propia moneda, ¿no? Entonces, es complejo. Claro, que al final la conclusión que hemos llegado todos, blanco en botella, es ir a por la gestión activa, ¿no? Sí. Hemos encontrado un montón de problemas con la inflación de las cripto, con lo que es la inestabilidad del precio. Y al final, la competencia que nos hace la deuda americana
y la deuda europea, al final, pues yo creo que se nos queda la parte de gestión activa. Gestión activa, un segundo. Gestión activa, pura y dura. Y yo contrarresto los problemas de volatilidad y riesgo con tiempo. Es decir, cuanto menos hago, mejor. Cuanto menos tiempo estoy, mejor. Al final, mis estrategias y mis gestiones son 48 horas como máximo. No hago más cada día. O sea, cada semana intento estar 48 horas dentro de este sector. Porque con ese tiempo controlo el riesgo y después hacer muchas pequeñas cosas que a lo largo del año se hace una bola de nieve que mucha gente ni se imagina. Paul, ¿cómo lo gestionas tú? Sí. ¿Cómo lo gestionamos nosotros? Exacto. Nosotros, la verdad es que nosotros somos, del punto de vista trabajamos en muy pocos protocolos. Es decir, la cantidad de due diligence que hay detrás es enorme en todos los aspectos. Tanto técnica como de sostenibilidad de las rates que le podamos sacar. Trabajamos en entes centralizados y descentralizados y tenemos operativas que son activas, pero también muchas que son pasivas. Pero las pasivas, por ejemplo, son cosas que nos han traído muchísimo tiempo a desarrollarlas y que son cosas que nosotros hemos tenido los recursos para poder generar algoritmos que podemos gestionar estrategias de arbitraje, por ejemplo, que un retail no podría, ¿vale? Básicamente porque hay una cantidad de recursos gastada en IP y en gente que es muy buena detrás, que es muy difícil que una persona minorista la tenga, ¿no? Entonces, nosotros abogamos por esa opción. Nosotros abogamos por la opción de total neutralidad en el mercado, ¿no? Al final nosotros, como hemos dicho antes, nuestro primer deber es la custodia y después la rentabilidad, ¿no? Entonces vamos a estrategias que nunca pongamos el capital del usuario en riesgo por la operativa como tal. Siempre, obviamente, tenemos después diferentes riesgos, como puede ser el riesgo de trabajar en terceras plataformas, tanto puede ser en protocolos como en entes centralizados, ¿no? Pero por la operativa siempre mitigar los riesgos direccionales al máximo, porque otra cosa no sabemos, pero esta industria es muy incierta al día a día, ¿no? Al final, después todos de aquí estamos de acuerdo de que esto solo va en una dirección, que es que la adopción de muchísima más gente, institucionales y retail, pero el día a día sigue siendo incierto, ¿no? Bueno, quien quiera saber más cómo se gestiona el capital por parte de institucionales, desafíos, mitos en DeFi, ya os conocen, ¿no? Valentín, Paul, que os escriban, que os molesten por LinkedIn o por las redes sociales. Aquí tenéis a dos pedazos de cracks, nos han compartido su visión sobre todo sobre los mitos y verdades y complicaciones que tiene el ecosistema DeFi todavía para poder generar una adopción por la parte mayorista institucional y que al final acabe derivando en que los minoristas pues podamos seguir aprovechándonos de todas las oportunidades que surgen en esta industria. Nos vemos en el próximo podcast, próximo episodio de La Fábrica de Inversores, próximo sábado a la 1 de la tarde con más y mejor. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.